Bendiga, hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Introducción a la Hermenéutica, Cómo interpretar la Biblia, un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Carl Gibbs. Les recuerdo que para sacar el mayor provecho a estos audios, pues es también importante que lea el libro Introducción a la Hermenéutica, Cómo interpretar la Biblia, un libro escrito por Carl Gibbs. Y también, mis hermanos, otro recordatorio: si todavía no lo hace, le invito a que se suscriba al canal para que pueda recibir notificaciones de cada uno de los videos que subamos. Vamos a comenzar la unidad número 4. Esta unidad se llama Aplicación de las Escrituras. En uno de los capítulos de esta unidad usted va a leer la siguiente declaración: el propósito de buscar y formular principios bíblicos es ponerlos en práctica, enseñarlos y predicarlos. Y desde luego, mis hermanos, no aprendemos a interpretar bien la Biblia para nuestro propio conocimiento y propósito. Aunque esta clase de estudio trae beneficios ilimitados a nuestra vida personal, no es la meta final. Nuestro objetivo es usar lo que hemos aprendido con el fin de ministrar a otros. Y con ese fin en mente, vamos a estar comenzando el capítulo 13 de esta nueva unidad, el capítulo 13 que se titula Los pactos y el reino. Si hubiéramos podido unirnos a las multitudes de las antiguas laderas, donde la gente solía oír la enseñanza de Jesús o de Pablo, muchas veces habríamos oído a nuestro Señor y al gran apóstol hablar de los pactos que Dios estableció. Los que tuvimos la bendición de asistir a una iglesia que cree en la Biblia, crecimos también oyendo lecciones sobre los pactos de Abraham, Moisés y también David. También la educación cristiana que recibimos nos enseñó sobre el nuevo e inapreciable pacto que ahora disfrutamos por medio del Mesías. Pero a pesar de todo lo que ya hemos aprendido, nuestro trabajo en la interpretación bíblica se facilitará al profundizar en el estudio del gran plan de Dios que Él ha desarrollado a lo largo de los siglos y que consiste en el antiguo y el nuevo pacto. Y eso es lo que se va a tratar en este capítulo. La primera lección, 13.1, se titula La relación que hay entre el antiguo pacto y el nuevo. A nosotros Dios nos ha revelado más de sí y de su reino que a los creyentes del Antiguo Testamento. Él nos revela su naturaleza, su voluntad y su reino progresivamente, poco a poco. Se ha revelado más a nosotros bajo el nuevo pacto que a los judíos bajo el antiguo pacto. Ellos conocieron a Dios desde lejos, mis hermanos. En la actualidad, Él se ha revelado a nosotros de manera personal por medio de Jesús, los escritos del Nuevo Testamento y su Espíritu. Considere la manera como Dios se reveló a su pueblo bajo el antiguo pacto. Esto lo vemos de Hebreos 12, 18 al 21. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Considere también cuánto más se ha revelado Dios a nosotros bajo el nuevo pacto. Esto ahora en Hebreos 12, 22 al 24. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bajo el antiguo pacto, mis hermanos, la gente se acercaba a Dios como a un extraño al cual temían. Bajo el nuevo pacto, nosotros nos acercamos a Dios como los niños que se acercan a su padre cuando está en casa. Aún así, necesitamos el antiguo pacto. El primer tema clave de esta lección es los cristianos y el antiguo pacto. La ley sirvió de maestro, de juez y también de guía. De igual modo, todo el antiguo pacto es valioso para nosotros, y no solo los 5 libros de la ley. Consideraremos pues 5 razones por las cuales valoramos los 39 libros del antiguo pacto o Antiguo Testamento. La razón, mis hermanos, es que Génesis 1 al 12 es la introducción de toda la Biblia. Esta sección nos enseña sobre el principio de la creación, del pecado, de las lenguas y también del pacto de Dios con Abraham. La segunda razón es que el antiguo pacto nos enseña mucho acerca de Dios. Nos muestra que Él es santo, Él es justo, Él es fiel, y pone énfasis en que Él se interesa por todas las naciones. Por ejemplo, Él envió a Jonás para que llamara a los asirios al arrepentimiento. Tercera razón
Los 5 libros poéticos nos enseñan muchas cosas sobre la misericordia, el amor, el cuidado y la sabiduría de Dios. Estos libros nos enseñan verdades eternas acerca de la vida y de Dios, verdades que no cambian cuando los pactos experimentan cambios. Por ejemplo, como lo afirma el Salmo 23, el Señor es el pastor de todos los que confían en Él. La cuarta razón es que el antiguo pacto nos muestra la necesidad de un nuevo pacto. La ley escrita en piedras, los sacrificios de animales, los sacerdotes y la gente que pecaba, todas estas cosas señalaban la necesidad de un nuevo pacto. Y por último, el antiguo pacto nos ayuda a entender el nuevo pacto, que contiene más de 1100 referencias del antiguo. Debido al antiguo pacto entendemos cientos de versículos del Nuevo Testamento. El siguiente tema clave de la lección es las promesas bajo el nuevo pacto, diferentes pero mejores que las promesas antiguas. El Antiguo Testamento fue un acuerdo entre Dios y los israelitas. Él les prometió una tierra que fluía leche y miel. Este era un territorio demarcado por fronteras determinadas, y aún hoy esta tierra es conocida como Israel. Para poseer la tierra prometida era necesario hacer la guerra. Los cananeos vivían en Canaán, pero había llegado el tiempo en que Dios debía juzgarlos por sus pecados. En contraste, el Señor quería bendecir a Israel poniéndolo por luz de las naciones. Dios dio a Canaán a Israel como su herencia. Los israelitas mataron a muchos de los que vivían en Canaán o los expulsaron por medio de la guerra, y Dios les prometió que si les servían, sus enemigos huirían en 7 direcciones diferentes. En los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba bajo el reinado de Dios, que hizo un pacto con todos ellos como nación. La parte de ellos era guardar las 600 leyes, la parte de Dios era proteger a la nación y bendecirla. Ya hemos dicho que en la actualidad el Antiguo Testamento no es un pacto que tenga vigencia para nosotros. Dios no nos exige que sacrifiquemos animales ni guardemos las 600 leyes del Antiguo Testamento. Además, a diferencia de Israel, nosotros no luchamos ni le quitamos sus riquezas a la gente. Pero surgen estas preguntas: si el Antiguo Testamento no es un pacto que tenga vigencia para nosotros, ¿son para nosotros las promesas del antiguo pacto? ¿Puede la iglesia reclamar las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel? En la actualidad, ninguna nación es una iglesia y ninguna iglesia es una nación. Sin embargo, Dios da a la iglesia muchas promesas que son mejores que las del antiguo pacto. Puede ver, por ejemplo, Hebreos 8:6. Hay algunos ejemplos. Si habláramos de los pecados y el perdón, Levítico, capítulos 4 y 5, nos enseña que Dios perdonaría todos los pecados cometidos por yerro y algunos cometidos con premeditación si el culpable se arrepentía, obedecía la ley y traía un animal de sacrificio. Bajo la nueva promesa hecha a la iglesia, leemos, por ejemplo, en Hebreos 8:12, que Dios perdonará todos nuestros pecados cuando nos arrepintamos y sigamos a Jesús. Basándose en el sacrificio de Jesús, hecho una vez para siempre, Él dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es nada más uno de muchos ejemplos que podemos ver a través de las Escrituras, mis hermanos. Con respecto a su pacto, Dios comunicó 4 cosas a Abraham. Dijo: sus hijos serían como las estrellas, tanto que no los iba a poder contar. Génesis 15:5. Le dijo que él daría la tierra de Israel. Génesis 15:7. Le dijo: sus descendientes serían esclavos en un país extranjero y serían oprimidos por 400 años. Génesis 15:13. Y le dijo que todas las familias de la tierra serían benditas en él. Génesis 12:3. Considere Gálatas 3:14. ¿Cuál es la bendición que vino a Abraham y que también viene a los gentiles? Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3:9. El punto que Pablo trata aquí es que nuestra relación con Dios es por la fe en Cristo y no por guardar la ley. La bendición que nos viene por la fe es el Espíritu Santo. El Espíritu nos hace nacer de Dios. Este mismo Espíritu nos asegura que somos hijos de Dios y que el Padre nos considera justos. En Gálatas capítulo 5, Pablo recalca que el andar en el Espíritu es la clave para vencer la carne y recibir nuestra herencia. Así que Gálatas 3:14 no es la base para afirmar que los que están bajo el nuevo pacto pueden reclamar todas las promesas del antiguo pacto. Gálatas es una carta que trata sobre ser salvo por fe y andar en el Espíritu. Porque todas las promesas, dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Significará 2 Corintios 1:20 que los que están bajo el nuevo pacto pueden reclamar todas las promesas hechas al pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. No, Pablo escribió este versículo, pero no reclamó la promesa de que sus enemigos huirían en 7 direcciones diferentes, que lo encontramos en Deuteronomio 28:7. Los enemigos de Pablo no huyeron de él, ¿verdad? Al contrario, lo siguieron.
Jesús no prometió que los enemigos iban a huir de los apóstoles, antes bien, dijo que los apóstoles iban a huir de sus enemigos. Entonces, ¿qué significa 2 Corintios 1:20? Algunos enemigos de Pablo lo acusaban, diciendo que no era una persona de confianza. Él había estado en Corinto y les había dicho a los creyentes que volvería pronto, pero después que oyó hablar del pecado de incesto que había entre ellos, postergó la visita que les había prometido para evitarles el dolor y la vergüenza. Les envía una carta ordenándoles que se encargaran del pecado que había en la iglesia, y así el apóstol les dio una oportunidad de evitar la vergüenza que habría sentido si hubiera ido y hubiera encontrado el pecado entre ellos. Cuando cambió la fecha de su visita, sus enemigos dijeron que la gente no podía creer en la palabra de él ni en el evangelio que predicaba. Pablo respondió diciendo que se podía confiar en su palabra y en su evangelio. Nótese que Pablo pone el énfasis en Cristo, por medio de que Dios cumple todas las promesas que nos hizo. Por medio de Jesús, Dios cumple las promesas que hicieron los profetas acerca del Mesías. Las promesas que Dios hizo a Abraham vienen a nosotros por medio de Jesucristo. En él habita toda la plenitud de Dios. Solo en Cristo Jesús, mis hermanos, tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es la piedra angular de la iglesia, el templo santo de Dios. Él es el principio y el fin, el primero y el último. Recibimos todo lo que Dios ha planeado para nosotros por medio de Jesucristo. Amén. Pablo nos dice que nuestra herencia es diferente de la de los hijos de la ley. Las promesas hechas bajo el nuevo pacto son mejores. Casi todas las promesas hechas bajo el antiguo pacto eran temporales y para los judíos que están en la tierra. Pero las promesas que Dios nos ha hecho bajo el nuevo pacto son para el tiempo que estamos en la tierra y para la eternidad. Ninguno de los que estamos bajo la ley del nuevo pacto quiere estar bajo el antiguo pacto. Nos regocijamos en el hecho de ser hijos de Dios y de conocerlo como nuestro Padre Celestial. Y con eso cerramos la lección 13.1, la relación que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos a dar comienzo ahora a la lección 13.2, la relación que hay entre los dos pactos y el reino de Dios. Y en esta lección vamos a contestar estas 4 preguntas acerca del reino de Dios. Primero, contestaremos qué es el reino de Dios. Segundo, el reino de Dios incluye la tierra, reina Dios en la tierra. Tercero, qué relación hay entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Y por último, en qué sentido el reino de Dios ya está presente pero todavía no. Vamos a hablar del reino de Dios, ese es el primer tema clave. Su reinado y su dominio. Para que exista un reino debe haber 2 cosas. Número 1, un monarca que reine, y número 2, un lugar en donde se reine. Dios reina en todas partes, de modo que en cierto sentido su reino está también en todas partes. Pero el reinado de Dios no es el mismo en todas partes. Usted recordará, mi hermano, que Jesús nos enseñó a orar así. Dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración nos recuerda que la voluntad de Dios se hace mucho mejor en el cielo que en la tierra. El segundo tema clave de la lección es el reino de Dios y el reino de los cielos. Un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento, mis hermanos, nos revela que el reino de Dios y el reino de los cielos son el mismo reino. En la época de Jesús era frecuente que los judíos sustituyeran el nombre de Dios por la palabra cielo. El nombre de Dios era tan sagrado para ellos que rara vez lo usaban. Como Mateo escribió principalmente a los judíos, a menudo usó la frase reino de los cielos. En cambio, Marcos y Lucas, que escribieron a los gentiles, usaron generalmente la frase reino de Dios. Fíjese en que cielo y Dios son sinónimos, significan lo mismo en los pasajes siguientes, como Mateo 8:11, comparándolo con Lucas 13:29, o Mateo 11:11 comparado con Lucas 7:28. Está también Mateo 13:11 comparado con Marcos 4:11 y Lucas 8:10. Y por último, Mateo 13:31 comparado con Marcos 4:30 al 31 y Lucas 13:18 al 19. En el Nuevo Testamento hay muchos otros pasajes que son paralelos y que demuestran que el reino de los cielos y el reino de Dios no son nombres diferentes para el mismo reino. El siguiente tema clave es Dios, soberano del cielo y de la tierra. Y hay varias verdades relativas al reino de Dios, las cuales vamos a considerar aquí. Número 1, el reinado de Dios es eterno, mis hermanos. Con su decreto creó la tierra, habló y fue así. Puso límites a los océanos, ordenó las relaciones que hay entre el sol, la luna y la tierra. Ordenó que la humanidad, las aves, los animales terrestres y los peces fructificaran y se multiplicaran. Desde Génesis hasta Malaquías vemos que Dios reina en la tierra. Como Pablo afirmó en Hechos 17:24 y también el 26, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra,
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. También, otra verdad es que Dios no gobierna como un dictador que no permite opciones. Él permite la rebelión. Un día, sin embargo, regirá a las naciones con vara de hierro, y entonces juzgará a todos los que se rebelaron en contra de él. Pero hasta el juicio final, Dios prefiere dar un poco de libertad a los humanos, a los ángeles y a los demonios. Otra verdad es que el reino de Dios y el reino de Satanás están en guerra. El Todopoderoso permite que Satanás sea un gobernante menor sobre la tierra. Tenemos algunos versículos como Juan 14:30, 18:36, Efesios 2:2 y Efesios 6:12. Otra verdad es que a veces Dios actúa como rey y trae justicia. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios intervino en la situación. Como rey de todos, los castigó por sus pecados. No obstante, les mostró misericordia y les prometió un redentor. A veces, Dios nos recuerda que Él está al mando y que reina sobre la tierra. Por ejemplo, envió un diluvio para destruir el mal, y envió a los ángeles para destruir a Sodoma y a Gomorra. Libró a Israel de Egipto, usó a Israel para castigar a los cananeos, después usó a los asirios y babilonios para castigar a Israel. Hay muchos indicios que demuestran que el reino de Dios ha incluido siempre la tierra. Otro de nuestros temas principales de la lección es la falta de relaciones personales bajo el Antiguo Testamento. El reino de Dios, el gobierno divino sobre los diferentes pueblos y lugares, fue como una sombra, una niebla o un débil rayo de luz en los tiempos del Antiguo Testamento. El rey no podía tener la comunión personal que deseaba cuando la ley estaba grabada en piedras. La gente no podía acercarse a él debido a sus pecados y a su naturaleza pecaminosa. Ni siquiera el sumo sacerdote podía acercarse a Dios con frecuencia. El velo siempre estaba allí para evitar que la gente tuviera el encuentro con Dios. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo que todos debían nacer de nuevo para ver el reino de Dios, es decir, para reconocer, comprender y experimentar el gobierno personal de Dios sobre nuestra vida. Necesitamos, mis hermanos, un corazón nuevo. El siguiente tema clave es el reino de Dios en una clara manifestación personal y poderosa por medio de Jesús. El reino de Dios es como una luz brillante que se acerca cada vez más a la tierra, y a medida que transcurre el tiempo, la luz se acerca y brilla más, y la gente también ve más. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron el reino, pero no lo vieron en su fase o revelación más plena. Piensen las palabras que dijo Jesús acerca de Juan, mis hermanos. Esto en Mateo 11, del 11 al 15, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Juan el Bautista, mis hermanos, vio la plenitud del reino de Dios como una persona pega la cara al vidrio de la ventana para mirar dentro de una casa. Y al respecto, Juan Wesley comenta: el verdadero creyente cristiano tiene un conocimiento más perfecto de Jesucristo, de su redención y del reino que el que tenía Juan el Bautista, quien murió antes de la plena manifestación del Evangelio. Juan reconoció a Jesús, pero nosotros lo conocemos personalmente. Juan vino a preparar el camino delante de Jesús y a predicar, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Al principio de su ministerio, Jesús también le dijo a la gente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los que se someten a Jesús para que los guíe reciben al Rey y su reino. Así heredan la justicia, la paz y el gozo del reino de Dios. La revelación del reino es como las fases de la luz del sol. Lo vimos a través de la creación, luego se reveló a través de la encarnación de Cristo y se cumplirá en la segunda venida. Desde la creación de la tierra, el reino de Dios estaba ya presente como la luz que anuncia la aurora, pero cuando vino Jesús a la tierra, el reino de Dios llegó como la salida del sol. Llegó cuando vino el Rey. Con la persona y misión de Jesús, el reino de Dios llegó a formar parte de la historia, y en cierto momento del futuro, Jesús volverá, y entonces el reino de Dios llegará como brilla el sol a plena luz del día. Las señales, maravillas, sanidades, milagros y liberaciones muestran el reino o el gobierno de Dios, como dijo Jesús en Mateo 12, 25 al 28. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido.
¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y a pesar de las señales del reino de Dios, muchos judíos se negaron a aceptar a Jesús como su rey. Él dijo palabras trágicas sobre muchos judíos con respecto al reino de Dios. En Mateo 8, 11 al 12 dijo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino, que eran los judíos incrédulos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra referencia que encontramos es la interpretación de Daniel del sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Daniel le dijo al rey: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue echada en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Daniel 2, 34 al 36. Y Daniel 2, 44 al 45 leemos: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La piedra que vio Nabucodonosor golpeó la tierra cuando nació Jesús. Desde ese tiempo su reino ha ido creciendo como el grano de mostaza. Cuando vuelva Jesús, el reino de Dios llenará toda la tierra. Jesús murió para redimirnos por su sangre. Ahora Él nos invita a todos para que lo aceptemos por Rey sobre nosotros. Su deseo es vivir en medio de su pueblo y no en una tienda. Bajo el nuevo pacto, Dios escribe su ley en nuestros corazones y pone dentro de nosotros su espíritu. Nos complacemos en agradarle, disfrutamos de su presencia en nosotros cuando rige nuestra vida en su reino. De esa manera, mis hermanos, llegamos al final de la lección 13.2, titulada La relación que hay entre los dos pactos y el reino de Dios. Vamos a dar comienzo con la lección 13.3, los aspectos ya y todavía no del reino de Dios. Empezamos la lección con este tema clave, que es visión general de los aspectos ya pero todavía no del reino de Dios. Ya hemos dicho que el reino de Dios es el reino sobre el cual reina el rey. El reino de Dios llegó como la salida del sol cuando Jesús vino a la tierra. Y en este sentido, el reino ya ha comenzado, pero todavía no está completo en la tierra. La fase del mediodía del reino llegará cuando Jesús venga otra vez. De igual modo, usted ya ha comenzado a estudiar la hermenéutica, pero todavía no ha terminado el estudio. Mire, vamos a ver estos temas y hacer una comparación entre los aspectos ya y todavía no del reino de Dios acerca de cada uno de estos temas. Por ejemplo, la salvación. ¿Qué decimos que ya está de la salvación? Pues los cristianos son perdonados y crecen en gracia. Todavía no. Podríamos decir que los cristianos serán perfectos después de que llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de acuerdo a Efesios 4:13. ¿Qué tal el conocimiento? En parte conocemos, en parte profetizamos. Ahora vemos por espejo oscuramente. Y a futuro o el todavía no, entonces conoceré como fui conocido. La sanidad. La oración de fe sanará al enfermo para nuestros tiempos, el tiempo presente. Además, Dios nos ha dado doctores, dentistas, medicamentos para ayudar a la gente a cuidar su salud. Y en este aspecto de todavía no, ¿qué podemos decir? Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esos son algunos de muchos de los ejemplos, mis hermanos. Aquellos que tienen el libro podrán ver la tabla de información. El siguiente tema clave es estudio temático de los aspectos ya pero todavía no del reino de Dios. Entraremos más a detalle en los que le mencioné y veremos algunos que no he mencionado. Por ejemplo, la salvación. Cierta vez Juan Wesley dijo: fui salvo, soy salvo y seré salvo. Es bueno que consideremos esta triple perspectiva de la salvación. Las palabras fui salvo dan a entender que en cierta ocasión una persona nació de nuevo, recibió el perdón de sus pecados y se trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. La expresión soy salvo se refiere al proceso actual del crecimiento cristiano. Crecemos en la santidad, perfeccionándola en el temor del Señor.
Diariamente, a medida que crecemos en la gracia, somos transformados en su semejanza. Y las palabras seré salvo se refieren al futuro, cuando ya no tendremos que proseguir a la meta. Entonces seremos salvos de este mundo, de este cuerpo y de cualquier posibilidad de pecar. Hubo pues un tiempo en que entramos en el reino de Dios. Ahora crecemos como hijos del Rey, pero un día recibiremos nuestros cuerpos gloriosos. Entonces seremos salvos en el sentido más completo en el reino de Dios. Otro tema mencionado es nuestro conocimiento. Ya habíamos mencionado 1 Corintios 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Tenemos en parte la mente de Cristo, pero no completamente. Todavía hay muchísimo misterio que no entendemos en la fase del reino. Cuando venga lo perfecto, conoceremos tal como Dios nos conoce. El otro tema es las recompensas. Aún ahora tenemos algunas recompensas. Hermanos, recibimos gozo, paz, amor, aceptación, seguridad, atención paternal. Algunas de las recompensas del reino de Dios ya están aquí, pero no todas nuestras recompensas están aquí todavía. Jesús prometió a los apóstoles 100 veces más en esta vida y el privilegio de sentarse en 12 tronos cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cuando venga Cristo, cada creyente recibirá una recompensa personal según sea su obra. El otro tema es la sanidad. La oración de fe sana al enfermo, dice Santiago 5:15. No obstante, estamos en la tierra y no en el cielo. Necesitamos la medicina para no quedar lisiados ni padecer enfermedades mortales. El hecho de haber nacido de nuevo no anula la necesidad de tener una dieta equilibrada, agua potable, un sueño regular. Aún los que afirman ser más espirituales visitan al dentista o al oculista. El cuerpo que tenemos se debilita y se deteriora con el paso de los años. Considere el hecho de que un gran porcentaje de los que participan en los Juegos Olímpicos son jóvenes. El competidor olímpico de más edad fue el sueco Oscar Swan. En 1920, él ganó una medalla de plata en tiro a la edad de 72 años y 280 días. Evidentemente, esta clase de logro físico es rara entre las personas mayores. Con el paso del tiempo, nuestra salud se va debilitando por completo hasta que morimos. Pero cuando el reino de Dios llegue en su plenitud, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ni siquiera necesitaremos que nuestros cuerpos descansen. No habrá allí más noche, dice Apocalipsis 22:5. Así que damos gracias a Dios por los actuales beneficios de salud que hay en su reino, pero sabemos que lo mejor está todavía por venir. El otro tema son las riquezas. Ya tenemos bastantes riquezas. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él suple lo que necesitamos, pero no promete suplir lo que codiciamos. El cristiano no es la puerta hacia el dinero. El cristianismo, perdón. Los creyentes de Esmirna eran pobres según las normas del mundo, pero ricos espiritualmente. Un tercio del mundo vive con menos de $2 por día, y esto incluye a muchos cristianos. Pablo dice que los que enseñan que la piedad es fuente de ganancia son hombres corruptos que han sido privados de la verdad. Enseñamos que Dios satisface nuestras necesidades financieras cuando sembramos generosamente, pero no enseñamos que los que dan generosamente serán ricos. Está bien querer suficientes bienes para satisfacer las necesidades de la familia y para compartir con los que padecen necesidad. Muchas veces Jesús puso énfasis en la necesidad de tener la actitud de un peregrino para con esta tierra. El engaño de las riquezas puede ahogar la palabra en nuestra vida y hacer que no llevemos fruto. Al respecto, Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 12:32-34, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En esta etapa del reino, puede que una persona tan espiritual como el apóstol Pedro tenga que decir, no tengo plata ni oro. Y en esta misma etapa, puede que una persona tan espiritual como el apóstol Pablo confiese diciendo, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. A veces los más espirituales están al final de la fila cuando llegan las bendiciones materiales, pero en el siglo del reino venidero, el oro será tan abundante que lo usaremos como pavimento de las calles en lugar del asfalto. El otro tema es el sufrimiento. Cuando una persona nace en el reino de Dios, cesan algunos sufrimientos. Jesús nos libra de la opresión de Satanás.
Cuando Jesús nos salva, nos libra del tormento del pecado. Aún ahora Jesús nos da descanso y alivio, pero la llegada del reino de Dios no puso fin al sufrimiento. En realidad, muchas veces el reino trae nuevos sufrimientos. Jesús no vino para traer paz, sino espada. A menudo, por el hecho de seguirlo, somos aborrecidos y perseguidos. Millones han muerto por su fe. Decenas de miles han perdido sus posesiones por causa de él. Y además, después de que Dios viene a ser nuestro Padre, sufrimos cuando Él nos disciplina. Pablo y Bernabé enseñaron a los creyentes de Listra, Iconio y Antioquía diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sin embargo, hay muchos que persistirán a través de los sufrimientos de esta vida, perseverarán hasta el fin y serán salvos. Entonces enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El otro tema, mis hermanos, es la protección. Ya hay ocasiones en este periodo del reino en que Dios nos protege milagrosamente. Muchas veces el Espíritu Santo nos advierte del peligro. A veces los ángeles ayudan a los hijos de Dios, como lo hicieron cuando libraron a Pedro de la prisión. Puede que otras veces Dios mismo decida intervenir. 40 hombres no pudieron matar al apóstol Pablo. Sin embargo, no siempre Dios refrena las fuerzas malignas de las tinieblas que actúan en este tiempo. El apóstol Santiago fue muerto a espada. La tradición de la iglesia afirma que Pedro y Pablo sufrieron martirio. Los ladrones fuerzan la entrada y roban. La polilla y el orín corrompen. Hay persecuciones, ocurren accidentes. El hecho de que sigamos a Jesús no nos hace inmunes a los problemas de la tierra. Todavía no. Cada año hay 160,000 mártires, creyentes que son muertos por su fe y contados como ovejas de matadero. Mis hermanos, pero el futuro será mejor. Dios hace la siguiente promesa: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mi venida. Cuando llegue ese día, los garrotes ya no nos mayugarán, las espadas jamás nos decapitarán. No necesitaremos cerraduras en nuestras casas, no nos recluirán en las celdas de la cárcel. Cuando llegue ese día, las ratas evitarán comer nuestro grano, las polillas no se comerán nuestra ropa, el óxido no correará nuestros metales, los hongos no destruirán nuestros árboles. Cuando llegue ese día, las palabras ásperas no herirán nuestros sentimientos, el sol no nos quemará la piel, los mosquitos picarán solo a los pecadores, ningún virus se atreverá a acercarse a nosotros. Hasta entonces tendremos limitada la protección del reino. El otro tema es el juicio de los creyentes. En esta era del reino, los creyentes ya son juzgados. Nuestro Padre poda la vid y quita los pámpanos que no llevan fruto. Él disciplina a todos sus hijos. Esta es una forma benigna de juicio. Los creyentes de Corinto fueron juzgados severamente, algunos con enfermedad y otros con muerte. Como dio a entender Pablo, Dios puede juzgar el cuerpo ahora para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pedro nos anima diciendo: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y en realidad, el juicio ha comenzado en la iglesia, pero no terminará en esta era. Hay todavía un juicio futuro para los cristianos. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis hermanos, debemos edificar sobre el fundamento de Jesucristo con la doctrina y motivos apropiados. El siguiente tema es el juicio de los pecadores. También ya ha comenzado el juicio de Dios sobre los pecadores. Aún ahora los pecadores están separados de Dios. Como al leproso no se le permitía juntarse con otras personas, así también al pecador se le impide acercarse a nuestro Creador. La maldición del pecado es un juicio que excluye a una persona de la comunión con el Padre. Los pecadores que son juzgados ya reciben la paga del pecado. El alcohol carcome el hígado. La inmoralidad produce enfermedades de transmisión sexual que llevan a la muerte. El mal uso del dinero de Dios impide recibir sus bendiciones. Las manchas de pecado en el alma provocan sentimientos de culpabilidad. La ausencia de Dios produce vacío y soledad en la vida de una persona. Los pecadores ya sufren algunas consecuencias de su pecado, y sin embargo, viene un juicio mucho peor en el siguiente periodo del reino de Dios. En Lucas 16, Jesús refirió una parábola que ilustra el juicio futuro que aguarda a los pecadores. Las llamas atormentaban al rico en el Hades.
Este clamaba por una gota de agua y rogaba que alguien fuera a advertir a sus 5 hermanos sobre el tormento futuro. El juicio de los que están afuera del reino de Dios ya ha comenzado, pero todavía no ha terminado. El siguiente tema es el juicio de Satanás. En estos días del reino, Dios ya ha juzgado a Satanás. Cuando se rebeló contra Dios fue echado del cielo. Al respecto, Jesús dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Satanás sufrió otro juicio en el Calvario. Al respecto, Jesús dijo: Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. Sin embargo, todavía no ha sido juzgado por todas sus rebeliones. Todavía es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Algunos maestros han dicho chistes temerarios con respecto al diablo. Dicen que es un león rugiente, pero que no puede morder porque Jesús le arrancó los dientes en el Calvario. Este es un chiste pueril y disparatado. El león rugiente todavía tiene bastante poder para mantener a las naciones enteras bajo el dominio de religiones falsas. La serpiente todavía tiene bastante veneno para martirizar a miles de cristianos. El dragón todavía tiene bastante libertad para estorbar al apóstol más poderoso. En Lucas 10 vemos que los 70 triunfaron sobre los demonios por algunas horas, pero poco después 9 apóstoles juntos no pudieron echar fuera al demonio que poseía a un niño en Mateo 17. Nuestra fe no es tan fuerte como nos gustaría que fuera. El apóstol Judas nos enseñó a no maldecir al diablo, aunque en parte ya ha sido juzgado. Al contrario, reprende a los fanfarrones que pretenden tener más poder del que ostentan y que todavía no tienen idea de cuánto poder tiene Satanás. Mis hermanos, en parte Satanás ya ha sido juzgado, pero no será juzgado por todas sus rebeliones hasta que el reino llegue en su plenitud. No obstante, así como el rey de Tiro fue humillado, así también Belcebú será juzgado por todo lo que ha hecho. Satanás es el comandante en jefe del reino de las tinieblas, el gran enemigo del reino de Dios. Él ya ha sido juzgado, pero todavía no por todos sus pecados. El siguiente tema es la voluntad de Dios. Jesús, mis hermanos, nos enseñó a orar así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hemos visto que el reino ya ha venido y que se hace la voluntad de Dios, pero ¿podemos decir que la voluntad de Dios se hace en la tierra tal y como se hace en el cielo? Como Dios tiene todo el poder, sería fácil que pensáramos que siempre se hace su voluntad. Las palabras "la voluntad de Dios" son muy populares. Cuando muere un niño, puede que algunos digan "fue la voluntad de Dios", y cuando un autobús tiene un accidente y muere gente, puede que algunos crean firmemente en el destino y digan "debe de haber sido la voluntad de Dios". Algunos creen que Dios predestina todas las cosas, que dispone todo de antemano y que todo lo que podemos hacer es esperar que las cosas sucedan. Pero no es posible que Dios diga, como lo hizo Calvino, que los homicidios, el adulterio, el maltrato infantil, las enfermedades y las multitudes que van al infierno son la voluntad de Dios. Estas cosas son la voluntad del diablo y no lo que quiere nuestro amoroso Padre Celestial. Quizá algunos se han confundido en cuanto a la voluntad de Dios porque no han discernido los aspectos ya y todavía no del reino de Dios. El reino ha comenzado y en parte se hace la voluntad de Dios en la tierra, pero todavía no se le hace en todo sentido. Por eso es que seguimos orando y diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. En la actualidad, y por lo que el reino se refiere, la mayoría de la gente rechaza la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios ama a los niños. Jesús refirió la historia del pastor que dejó las 99 ovejas para buscar la que se le había perdido. Dice Mateo 18:14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que los niños se pierdan en el pecado, pero actualmente son millones los que se pierden. En efecto, la mitad de los niños del mundo nunca oirán el evangelio antes de crecer y morir. Por tanto, seguimos orando y diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El apóstol Pablo nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres, mujeres, niños y niñas sean salvos. Esta es su voluntad para la tierra, pero la mayoría rechaza su voluntad y su reino en la tierra. Pocos siguen el camino angosto que lleva al cielo. Multitudes siguen el camino ancho que lleva hacia el infierno. La voluntad de Dios ya se hace en la tierra y de igual modo su reino ya ha comenzado, pero el reino todavía no ha llegado en su plenitud. Cuando llegue en esta forma, dejaremos de orar como lo indica Mateo 6:10. Cuando el reino llegue a la perfección, cesará todo sufrimiento, enfermedad y pecado.
Entonces el león yacerá junto al cordero. ¿Cuándo y cómo llegará el reino de Dios en su plenitud? Llegará, como dicen algunos, por medio de los cristianos que conviertan la tierra actual en un paraíso. Nos enseñan las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura, que nuestra influencia se extenderá por toda la tierra hasta que se haga completamente cristiana. No, este sueño humanista del movimiento de la nueva era no es bíblico. Jesús no profetizó que la tierra mejoraría. Al contrario, nos advirtió que iba a empeorar cada vez más. Escudriñen las Escrituras. Los postreros días serán días terribles. Los falsos cristos, los terremotos, las hambres, las guerras son solo el principio de dolores y no el final. Los cristianos serán aborrecidos de todas las naciones por causa de Cristo. La mayoría de los creyentes se apartarán de la fe y traicionarán a otros cristianos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero los que perseveren hasta el fin serán salvos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? ¿El fin del cielo sobre la tierra? No. Mateo 24 habla del fin de la primera fase del reino. ¿Cuándo sucederá esto? No sabemos el día ni la hora, pero el apóstol Pedro nos anima a través de lo que escribió en su segunda carta, capítulo 3, verso 8 hasta el verso 13. Esa porción se cierra con Pedro escribiendo: nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Solamente el regreso del Rey puede transformar este planeta pecaminoso en el paraíso. Aún así, ven pronto, Señor Jesús. Anhelamos la promesa del todavía no de tu reino. Y con eso, mis hermanos, cerramos la lección 13.3, los aspectos ya y todavía no del reino de Dios. Y cerramos este capítulo 13, los pactos y el reino de Dios. Dios les bendiga.